Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Les agradezco nuevamente por permitirme abrir este espacio de comunicación, esperando que todas las ideas que aquí se comparten puedan llegar a ser útiles o al menos una parte de lo que se pueda agregar aquí al contexto de la información pueda llegar a ser útil para la persona que dedique su tiempo a escuchar estas ideas. En el video pasado nosotros comenzamos analizando el tema de la genética múltiple del genoma humano, de todas las diferentes razas presentes en nuestra genética, aclarando que el genoma humano no es un genoma único, sino múltiple, una combinación de muchas razas y al mismo tiempo es el depositario de toda la información biológica, toda la información de todas las razas vivas aquí en el planeta, siendo nosotros mismos teniendo una codificación fractal de, de realmente de lo que es el planeta en el que vivimos y el universo en el que estamos. Disculpe. Ahora quisiera hablar un poco más acerca de cuál es la diferencia o qué es lo que genera las diferencias entre cada uno de los individuos a nivel genético y qué es lo que genera al final de cuentas esa variedad tanto en la forma como en la función, como en la capacidad, como en la aptitud y la cualidad de cada ser humano y de cada ser vivo. Nosotros tenemos una idea, digamos, entendida de forma muy religiosa o devocional, de que todos somos lo mismo, somos una misma alma. Como dice el dicho, ¿no? Todos estamos hechos de barro, todos somos del mismo material y en efecto todos somos producto de los mismos bloques constitutivos para todas las cosas. Es decir, un animal, una planta, un mineral, cada ser humano y cada individuo humano es un producto de la combinación de los mismos elementos, de los mismos componentes físico-químicos, de los mismos componentes energéticos y de los mismos componentes de aminoácidos, proteínas, y que al final de cuentas es toda la carga genética, la compartimos todos por igual. Hablando específicamente del genoma Adán-Kadmon, esa es una codificación que todos los seres humanos compartimos de forma exactamente igual e íntegra. Sin embargo, uno cuando observa la realidad y observa ya la fenomenología de la expresión, ay perdón, que te hace varios días estoy con, con la nariz, cuando uno observa todas esas variaciones que son muy perceptibles entre la forma de los seres humanos, ¿no? Las manifestaciones físicas de los cuerpos, y no nada más las manifestaciones físicas, sino también en la actitud, en la cualidad energética, en la disposición hacia la vida y diferentes características, aptitudes, no diciendo que unas sean mejores o peores que otras, simplemente diferentes, y es muy evidente que cada persona está aparentemente configurada para realizar cierto tipo de tareas, cierto tipo de desarrollarse más plenamente en cierto tipo de ámbito que otras personas, ¿no? Como comentaba en el video pasado, hay gente que es muy capaz y que tiene una aptitud muy grande para la conexión espiritual, pero en detrimento, por ejemplo, de una conexión con la practicidad material de la vida. O al revés, gente que sea muy práctica para todo lo que es lo físico, ¿no? Y la consumación de riqueza, por ejemplo, a un nivel físico o una correcta administración de todos los recursos a nivel material, ¿no? En todos los sentidos, desde una buena gerencia del cuerpo, una buena gerencia de
del dinero, una administración correcta de todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Y nosotros, ahí puede haber personas que sean, para las cuales ese tipo de cosas que para algunas personas son muy sencillas o muy básicas, para otras personas resultan completamente un reto, ¿no? O también la parte emocional, personas que sean capaces de expresar esa parte interna, íntima, de una forma muy desenvuelta, y otras personas a los que nos cuesta tal vez un poco más de trabajo, ¿no? Socializar o expresar toda esa parte íntima, ¿no? Emocional, etcétera. Nosotros hemos a lo largo de la historia tenido o desarrollado diferentes técnicas, diferentes herramientas para poder darle un entendimiento a todas estas variantes, a todas estas diferencias, para tratar de explicar o responder a la pregunta por qué los seres humanos somos distintos, por qué somos diferentes, perdón, por qué tenemos tantas características en común, pero también rasgos distintivos que nos hacen únicos. Y uno de esos, digamos, mecanismos, uno de los más antiguos, siempre ha sido la astrología, ¿no? Como la astrología al final de cuentas no es un método predictivo, no es un método, digamos, mágico, sino simplemente es un compendio estadístico de información recopilada a través de la observación y de la experiencia directa, ¿no? De una observación constante por mucho tiempo, y es todo un compendio estadístico, ¿no? En la que se correlaciona ciertas configuraciones de los astros, de los planetas, ¿no? De los diferentes cuerpos celestes, que dan aparentemente ciertos resultados cuando se reflejan aquí en la Tierra, ¿no? Es decir, nosotros, la astrología alega que cada persona es resultado del tiempo en el que nace o el tiempo en el que se desenvuelve. Cada configuración planetaria conforma una matriz, dicho propiamente, una matriz energética, una configuración energética específica que da como resultado cierto tipo de manifestaciones en los lugares donde todas esas energías influyen o afectan. Y por eso los antiguos tenían muy clara la idea de todas aquellas manifestaciones físicas que se dan aquí en la fisicalidad, aquí en la materia, a través de las diferentes dominancias planetarias, las dominancias energéticas regidas por las energías planetarias, ¿no? De tal forma que si nosotros revisamos los almanaques antiguos, tenemos todo un listado específico, ¿no? De plantas, por ejemplo, solares, plantas relacionadas con la energía venusina o plantas marciales, o incluso los animales, ¿no? Dentro de un mismo reino, el animal, hay aquellos animales que tienen una más marcada energía venusina, jupiteriana, neptuniana, ¿no? Mercurial, solar, lunar, marcial, etcétera, ¿no? Y todo eso es un conocimiento que se da a partir de la observación. Y aquí entra un punto muy importante que va a ser la base de esta disertación del día de hoy, que es el concepto de la forma, ¿no? La forma. La forma es fundamental entender, y en todos los niveles, y para mí es muy interesante y muy especial compartir esta información y de hablar precisamente de la forma. Siempre me ha parecido a mí muy sorprendente y eh, muy fascinante cómo nuestra psique, nuestra parte interna, está 100% relacionada con nuestra forma física, con nuestra apariencia. Y en detalles tan simples como la forma de la cabeza, la forma de la cara, la forma de los ojos, la forma de las manos, la forma del cuerpo físico, en pocas palabras. Es decir, que existe una correlación directa entre la estructura energética subyacente y la posterior manifestación de esa estructura energética en una forma.
Empezando a hacer estos videos me doy cuenta de un detalle muy particular y me gustaría compartírselos con ustedes, porque me doy cuenta que hay una parte en mí que se está empezando a activar, una parte que no conocía y es la que me insta, ¿no?, a compartir esta información, una parte probablemente de genetista, ¿no? Permítanme un momento. Una parte de mi ser que está completamente enamorada o fascinada por las diferentes manifestaciones en la forma, las diferentes manifestaciones en la materia. Y bueno, regresando a la explicación, justamente esto es para entender cómo funciona la genética humana, pero ya a un nivel aterrizado, un nivel que sea fácilmente entendible, asimilable para todos, ¿no? Y ese es parte del proyecto y tal vez una parte del granito de arena que a mí me corresponda y que me nace tratar de clarificar. Debemos entender que este mundo material no es un plano de existencia que se haya dado a priori, que se haya dado primero y después surge una evolución ascendente hacia lo espiritual, sino es completamente al revés. Primero es la existencia en el plano energético, en el plano espiritual, en el plano sutil, en el plano de la no forma, pero que es la base fundamental de la forma, de la materia, de lo que viene después. Primero es el espíritu, primero el pensamiento, primero la idea y después ya la concreción de esa idea, de ese pensamiento en el plano de la forma. Nosotros lo podemos ver, ese mismo mecanismo en todas las actividades humanas. Por ejemplo, yo tengo aquí esta bocina, ¿no?, que ya y es algo muy evidente, ¿no? Simplemente basta un poco de reflexión para darnos cuenta de una verdad evidente. Nosotros tenemos cualquier objeto a nuestro alrededor, en este caso esta bocina que tengo aquí en mi mano, que me permite escuchar eh, el audio, ¿no?, que sintonizo con mi computadora. Pero esta bocina, para que pudiese existir tal y como existe, primero tuvo que haber sido diseñada, tuvo que haber sido ideada, tuvo que haber sido pensada por alguien que decidiera cuál debería ser su forma, su función, su color, el tamaño, absolutamente todas las características y funciones que este objeto debería de cumplir. Y eso es válido para absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor a nivel humano, ¿no? Digamos, esa pecera que está ahí atrás, los filtros, ¿no?, los cristales, todos los cableados, los focos, ese instrumento musical que tengo atrás, el arpa, alguien lo diseñó y lo pensó, alguien lo imaginó antes de que eso pudiese existir, lo cual resulta pues una verdad pues muy evidente, ¿no? Primero viene la planificación, después viene la creación. Si eso es válido a nivel humano para todas las creaciones humanas, ¿por qué no debería ser válido, ¿no?, igual para toda la creación que no tiene que ver con el ser humano, en la cual nuestro diseño físico está incluido, ¿no? Así como todas las formas de vida, ¿no?, que el intelecto humano no diseñó aún, ¿no? Como esos peces que están ahí atrás, les presento a Nácar y a Aureola, ¿no?, como las plantas y cada uno de nosotros. Es decir, cada ser vivo que existe en este planeta, antes de existir en la materia como una forma física, como una forma de vida, tuvo que ser primero necesariamente diseñado, pensado, analizado y frecuenciado, primero en un formato ideal, en un formato pensamiento, en un formato primero energético, antes de existir como una manifestación física en la materia. Justamente ahí entra el término
de lo que los antiguos africanos, específicamente de la región Yoruba, en Nigeria, en Benin, ¿no? Y demás culturas, Dahomey, por ejemplo, que tienen esa misma vertiente Yoruba, es lo que conocen en la religión de Ifá, o en la religión de la Ocha, ¿no? Como se conoce aquí en las diásporas afrocaribeñas de América, eh, um, se conoce como Otu. El maestro Rodrigo Romo, a quien cito constantemente y ha sido una gran inspiración, ¿no? Un gran esclarecedor de muchas ideas, entre muchos otros maestros, habla específicamente también de los Otu. ¿Y qué es este Otu, no? Habla de la configuración energética específica, que eso sí es una realidad a priori, que formata y configura a todos los seres humanos y a todas las formas de vida. Es decir, regresando a la idea principal de esta disertación, nosotros comenzamos diciendo que todos tenemos la misma codificación genética y que todos compartimos absolutamente lo mismo. Es decir, todos tenemos en nuestra configuración, en nuestra formatación, absolutamente todos y cada uno de los bloques de construcción. Pero lo que nos hace diferentes no es que unos tengamos bloques distintos o unos sí tengan unos bloques u otros no. No. Lo que nos hace distintos es el arreglo específico, la, la forma específica en la que esos bloques de construcción energética se fueron acomodando y se fueron posicionando jerárquicamente unos sobre otros. Es decir, la diferencia no es en si una persona tiene o no tiene, si un ser no tiene o no tiene, porque todos estamos construidos a través de la misma materia. Lo que nos hace diferentes es el acomodo específico de esos bloques de construcción, el acomodo específico y jerarquizado de esas diferentes frecuencias. En la religión yoruba, regresando a ese mismo concepto, o en la religión de Ifá, que son religiones muy antiguas, de mucho conocimiento, sobre todo de genética y sobre todo de la información, yo creo que es de los pocos registros culturales y religiosos que se conservaron de forma devocional, pero que en el fondo son todo un sistema computacional de desciframiento de la energía, de entendimiento de los diferentes desdoblamientos de la energía. Por decirlo de una forma simple o una comparación cultural, Ifá, lo que se conoce en África como la religión de Ifá, como el culto de Ifá, el compendio de conocimiento de Ifá más allá de una religión, es equivalente a lo que en China se conoce como el método oracular, un método oracular popularizado que se conoce como el I Ching, ¿no? Que es un sistema de trigramas, ¿no? De líneas que al final de cuentas termina siendo un sistema binario, ¿no? De líneas continuas o discontinuas, cuya combinación en lo que se conocen trigramas en paquetes de 3 letras o 6, ¿no? Va dando una configuración específica, ¿no? Línea continua, línea discontinua, línea continua, línea discontinua. Y las diferentes combinaciones que esas líneas continuas y discontinuas pueden generar. Y eso revela información estructural sobre la creación. IFA es exactamente lo mismo. Es un sistema de cómputo informativo binario. Encendido, apagado. 0, 1. Y eso es todo. Y con base en esas dos posibilidades, encendido, apagado, digámoslo así, abierto, cerrado, continuo, discontinuo, etcétera, y toda ese cómputo simplemente con la polaridad, ¿no? Con esa polaridad inicial, encendido, apagado, es como se van haciendo las diferentes combinaciones que generan los diferentes
digamos, signos que van manifestando ciertos desdoblamientos de la información, desdoblamientos de la energía para convertirse en materia. Una cosa parecida, más o menos así, que habla de los desdoblamientos de la energía en la materia, es lo que es la cábala hebrea, la cábala judía, en el árbol de la vida, por ejemplo, o ya de una forma más occidental, lo que se conoce como el conocimiento de la geomancia. Nuevamente, la geomancia, para quienes sepan un poco del tema, es exactamente lo mismo. Es un sistema binario de codificación de información, por decirlo de una forma muy resumida. Pero, ¿cuál es la relevancia de Ifá? ¿Cuál es la relevancia de este concepto de Odu? La palabra Odu tiene el significado de matriz, una matriz. Y esa matriz es exactamente ese útero, ese espacio, ese contenedor que da origen a algo. Pero este Odu del que habla la religión Yoruba o Ifá, no es lo mismo la religión Yoruba que Ifá, aunque tienen un ancestro común. Esta idea de Odu no se refiere a otra cosa más que a la configuración energética precisa, a la configuración energética astral específica y más allá de lo astral, ¿no? La configuración espiritual específica que da como origen a cierto tipo de resultados, ¿no? Si nosotros analizamos los diferentes libros, perdón, o registros, ¿no?, culturales que hablan, en donde viene la explicación de cada signo, de cada Odu, de cada configuración binaria, nosotros podemos ver que cada Odu tiene un montón, pero muchas correlaciones con diferentes aspectos de la existencia, de la vida. Por ejemplo, en cierto Odu, en cierta configuración binaria, al mismo tiempo se habla, en este Odu nacieron estas plantas, nacieron estos animales, pero también nacieron estas situaciones humanas, también nacieron este tipo de personas, también nacieron aquí estas divinidades, estos seres elementales. Es decir, en una misma configuración, en una misma ordenamiento de la información, da como resultado a una infinidad de formas y figuras que aparentemente son diferentes, que aparentemente o sea, ¿qué tiene que ver una planta con un animal? ¿No? ¿Qué tiene que ver una planta, un animal con un tipo de persona, con una situación humana, con una configuración en el mundo? ¿Qué tiene que ver? Pero en realidad, todas esos, la planta, el animal, el tipo de persona, la situación humana, son en verdad desdoblamientos de una misma configuración energética que les da origen a todos. Por ejemplo, ¿no? Y eso es algo, ahorita vamos al ejemplo, pero eso es algo que se habla muy claramente, regresamos en la astrología. La astrología habla de una configuración, valga la redundancia, astral. Y el astral es en realidad el plano formativo siguiente a la materia, ¿no? Nosotros que estamos aquí en la materia, el plano superior, que es el origen más próximo para la manifestación material, es el plano astral. Por eso, muchas terapias, por ejemplo, de sanación, de recalibración de la máquina humana, del ser humano, trabajan justamente con el plano astral, porque son los planos más próximos a la fisicalidad nuestra en la que estamos. Y como son planos formativos, son los planos de gestación, son los planos matriz, por así decirlo. Siempre cualquier evento que sucede en la vida, cualquier enfermedad, por ejemplo,
siempre comienza gestándose en un plano sutil, astral, antes de manifestarse en lo físico. Ahora que tengo la nariz suelta, les pido una disculpa, muchachos, pero fue para mí muy interesante porque antes de que yo empezara con esta molestia en la nariz, yo pensé, tuve el pensamiento y me vi a mí mismo drenando a través de la nariz, ¿no? Drenando moco a través de la nariz. En 2 o 3 días, hace 2 o 3 días, me llegó ese pensamiento y una sensación física bastante fuerte y yo decía, pero ¿esto de dónde viene? Porque estoy sano, ¿no? Y yo no me quiero enfermar. Pero, oh sorpresa, ¿no? 2, 3 días después de que llegó ese pensamiento, de que llegó esa configuración en un plano de pensamiento, en un plano sutil, antes de manifestarse en lo físico, ya estaba hablando de una configuración que se empezaba a insertar, que ahora se desenvuelve como pues sí, este flujo de moco, ¿no? Por poner un ejemplo ahorita muy cercano. El plano astral es así, es el plano próximo, es el plano de fundamento, como se dice, es el plano fundacional de la manifestación en la materia. No es el único, hay planos más sutiles que son fundamento del astral, por ejemplo, que es el plano mental, ¿no? El plano mental es el fundamento del astral y el plano astral es el fundamento del físico, ¿no? Y todo es una jerarquización. Entonces, regresando a la astrología, nosotros tenemos el entendimiento que a través de las diferentes acomodos, de las diferentes energías astrales, y por eso se llama astrología, perdón, de astro, porque habla justamente es ese plano de configuración de las energías sutiles que dan después como resultado las manifestaciones burdas, las manifestaciones ya visibles, palpables de lo físico. Entonces, un astrólogo no es que sea un adivino. Un astrólogo simplemente lo que hace es analizar toda esa red, toda esa combinación, toda esa matriz energética que da como resultado posteriormente una manifestación física, en este caso un individuo con características muy bien definidas y eh, muy distintas a las de cualquier otra persona, ¿no? Una configuración única y específica. Eso, muchachos, es exactamente lo mismo que a lo que se refiere el Odu, ¿no? Este término africano en Ifá, ¿no? Del culto Ifá, a lo que se refiere el Odu. Pero el Odu no nada más habla de la configuración astral como lo entiende la astrología, sino que habla además, ese Odu, así como hay una configuración próxima a la materialidad, que es la configuración astral, también determina una configuración mental, pero también una configuración trascendente espiritual mucho más elevada. Y ahí es donde yo cito al maestro Rodrigo Romo cuando habla de los Elohim primordiales, de los grandes Elohim primordiales o los creadores, los genetistas primordiales, creadores de universos, que se conocen dentro de la terminología de la metafísica como los genetistas de la orden Voronandek. Voronandek y ya un poco más abajo, un desdoblamiento más abajo, la orden Lanonandek. La orden Voronandek, entendido de esta forma, es todo aquello cúmulo de inteligencias cósmicas, de inteligencias eh, no personalizadas, pero que a través de su influencia vibracional generan codificaciones y formatan a los diferentes universos. Y no nada más a los diferentes universos, sino todo lo que existe a través de su propia esencia. Es decir, nosotros debemos entender que la creación no surge de la nada. Ex nihilo nihil, como dirían los griegos, ¿no? De la nada, nada. De la nada no puede surgir algo, ¿no? Siempre todo es digamos,
una serie infinita de desdoblamientos, ¿no? Y la creación es igual, es un desdoblamiento sumamente ordenado y organizado de diferentes jerarquías en planos cada vez de los inferiores a los superiores. Es un desdoblamiento de jerarquías que van decidiendo generar manifestación, pero utilizando su propio, digamos, su propia codificación, su propia energía, por decirlo de una forma simple, su propia información, para dar información a lo que viene abajo. A nivel humano funciona exactamente igual, ¿no? Y me gusta a mí utilizar estos símiles, estas imágenes burdas, cotidianas, porque nosotros funcionamos exactamente igual que ellos, pero a un nivel chiquito, a un nivel humano. Es lo mismo cuando nosotros dibujamos, o cuando nosotros escribimos, o cuando nosotros creamos algo. Estamos utilizando nuestra propia codificación, nuestra propia energía, nuestro propio entendimiento para darle forma a algo, ¿no? Nosotros todavía no tenemos el entendimiento para saber si el cómic, por ejemplo, la historieta o ese cuento que creamos y que le demos vida a esos personajes de una forma literaria, escritas son meras palabras, pero no tenemos el entendimiento de saber tal vez si en algún otro plano existencial verdaderamente existen, verdaderamente viven, verdaderamente ya les dimos vida. No, eso es algo que vamos a empezar a descubrir poco a poco con el tiempo, pero es cuando nuestra conciencia vaya creciendo. Pero es un ejemplo, ¿no?, de cómo nosotros plasmamos algo y con nuestra propia energía, nuestra propia codificación, generamos una manifestación, una creación. De la misma forma, nosotros somos manifestaciones y creaciones por seres superiores que a través de su propia energía y su propia información nos codifican a nosotros. Regresando al término de los Elohim primordiales, son todas esas conciencias cósmicas que formataron los universos a través de su propia información y codificación y generaron todos los mundos y últimamente le dan una configuración a nuestras mónadas superiores, a nuestros yo soy, y que comparten después por desdoblamiento la información que viene hacia nosotros y que nos llega hacia nosotros como individuos. Es decir, nosotros somos resultado, y no nada más nosotros seres humanos, sino todos los seres vivos e incluso los planetas, somos resultado de la acción y de la esencia de todos esos creadores primordiales, de esos Elohim primordiales, ¿no? Un Elohim es una fuerza creadora, digamos, primordial, fundamental. Y nosotros aquí en la Tierra podemos entender a los Elohim como las conciencias universales, las conciencias abarcativas de la naturaleza, ya aterrizados a un nivel más fácilmente entendibles para nosotros. Esos Elohim de la naturaleza, o seres primordiales de la naturaleza, es lo que los antiguos griegos conocían como titanes. Los titanes primordiales, los titanes fundamentales, o lo que conocen nuevamente en la cultura yoruba, en el culto de Ifá, lo que se conoce como los orishas primordiales, los orishas del origen. Cuando nosotros hablamos de los grandes titanes, de los Elohims primordiales, de los orishas originales, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de toda esa conciencia, toda esa conciencia divina que rige, por ejemplo, al océano, la conciencia del océano, y rige todas las aguas y todo lo que existe acuático en este planeta. Pero no nada más en este planeta, sino ese titán del océano, ese orisha primordial, ese Elohim configurado con el océano, es el mismo, es la misma conciencia cósmica galáctica que rige y existe y funge y tiene función y existencia en todos los lugares de todo el universo donde existe el agua, en cualquier forma, en forma de hielo, en forma de nube, en forma de gas,
digamos, es la conciencia fundamental del agua. Luego tenemos también el orisha primordial, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Que es el regente fundamental de toda la vida vegetal. Y nosotros podemos tener rosas, tener pinos, tener robles, tener jacarandas, tener pastos, tener hierbas, tener trigo, tener arroz, tener todos los tipos vegetales, que cada uno tiene un orisha menor, ¿no? Una conciencia colectiva menor, pero supeditada a esa gran conciencia que incluye todas las formas de vida vegetal, a todo el reino vegetal. Digamos, está la gran madre de las plantas y luego está la gran madre de las rosas, de las violetas, de los jacintos, de los agapandos, ya especificado. No, es la misma estructura fractal desdoblada, ¿no? Pero hay un regente superior jerarquizado, esos son los grandes orishas. También en la conciencia animal, ¿no? Es exactamente lo mismo. Como dicen Kai y Ornai, ¿no? Está la conciencia Elohim, ¿no? De la gran madre ballena, de la gran abuela tortuga, de la madre equina, madre felina, madre canina, etcétera, ¿no? Son las grandes conciencias colectivas que rigen a cada una de las estirpes de esos seres vivos, de esos seres, ballenas, tortugas, equinos, felinos, aves, peces, etcétera. Pero todo eso está supeditado, hablando de los animales, por ejemplo, o las plantas, está supeditado a una conciencia superior que engloba todas las formas de vida, que en nuestro caso sería Gaia, no el planeta Tierra, que es otra conciencia Elohim, pero que ya no es específica de cada raza, de cada formato de vida, sino está en un nivel superior que las engloba a todas, ¿no? Los orishas primordiales son eso, ¿no? Son todas esas conciencias colectivas y superiores que formatan todas las codificaciones que se desdoblan después como manifestación, como existencia en la materia. Otro orisha, por ejemplo, muy importante, todos son sumamente importantes porque en realidad los tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Ahorita vamos a ese punto. Pero otro orisha, para poner un ejemplo, es el espíritu del fuego, que nosotros, los antiguos africanos, lo entendían únicamente como la manifestación del rayo del fuego, pero que es en realidad el orisha, no, el Voronandek, la conciencia Voronandek responsable de todas las reacciones químicas, todas las reacciones, las relaciones energéticas entre las diferentes partículas que generan la consistencia física de la materia y no nada más física, ¿no? La materia bariónica y sus desdoblamientos más sutiles hacia arriba. Esa conciencia conocida por los africanos como el espíritu del fuego, ¿no? Que era la forma más entendible hace miles de años para poder representar ese entendimiento de una conciencia que rige las interacciones energéticas, ¿no? Que se expresan después como electromagnetismo, como calor, como luz, etcétera, ¿no? Que se resume como la conciencia del fuego. Y así existen todos los orishas, todas esas conciencias Elohim primordiales que establecen y que son el fundamento de toda la creación, ¿no? El orisha, la conciencia primordial de los vegetales, como ya hablamos de los animales, del agua, del fuego, del viento, ¿no? El orisha del entendimiento, del intelecto, de la cabeza, de la capacidad de dar orden, ¿no? El orisha también del amor, ¿no? De la capacidad de poder generar todo ese entendimiento de interconexión entre todas las cosas. Eso también es una configuración primordial, también es un orisha. Lo interesante de esto es que los orishas, así como son a través de su manifestación, son las cosas físicas de nuestro alrededor, también son inteligencias, también son conciencias y son seres vivos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son, son seres vivos que están presentes en todo
Ay, permítanme, tocaron a la puerta, voy a abrir y regreso. Gracias. Muchas gracias. Ay, disculpen muchachos, muchas gracias. Es decir, así como estábamos con los orishas primordiales, así como son las manifestaciones físicas que nosotros vemos, también son inteligencias, son conciencias, y eso es justamente el fundamento del entendimiento del culto orisha, ¿no? De esa veneración que ya después se convirtió en devocional hacia los diferentes espíritus de la naturaleza, que es el fundamento principal de todos los cultos chamánicos. Y es muy importante entenderlo porque la nueva humanidad que va a comenzar con una fusión ya más directa hacia Gaia, ¿no? Hacia la parte terrenal en este proceso de anclaje del cielo a la tierra, como indica la maestra Andrea Barnabé, necesariamente va a tener que ser a través del conocimiento chamánico, que se da únicamente, ese conocimiento lo otorga directamente el entendimiento de la conciencia orisha, de la conciencia de los Elohim primordiales, de los devas, como se les conoce en la cultura brahmánica, en la cultura hindú, de los devas de la naturaleza, que los cuales tienen toda una codificación, toda una forma específica de tratamiento, ¿no? De lo cual ya hablaremos en otro video de una forma aparte. Lo importante de entender esta conexión entre esas energías fundamentales y nosotros, regresamos al principio, porque los orishas y su codificación, ellos son los que codifican esos odu, esas matrices energéticas e informáticas, porque son energía e información, que al final de cuentas es lo mismo, energía e información es lo mismo, en diferentes estados de manifestación, cómo esa energía e información nos va generando a nosotros y va generando toda esa variedad y multiplicidad en las formas. El entendimiento antiguo de esta conciencia de los seres primordiales que formatan y originan todas las cosas, existía un entendimiento muy cercano de que todas esas energías primordiales de seres, de los Elohim primordiales que configuran el mundo, también configuran mi cuerpo físico y también configuran mi personalidad y también configuran, en pocas palabras, gran parte de mi identidad, si no es que toda mi identidad, ¿no? Es decir, así como existe el agua, el océano en el mundo, disculpen, también existe el agua y un océano interno en mi propio cuerpo. Y también existe, como existe el fuego allá afuera, también existe un fuego interno. Y eso es justamente el fundamento de todo el uso terapéutico y el uso magístico de los orishas primordiales, de los orishas en los atendimientos de sanación, en los atendimientos de cura, porque a través de un procedimiento mágico, que explicaremos después qué es eso de un procedimiento mágico, pero como entendemos, ¿no? De una forma muy folclórica, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona eh, un, haga algo, ¿no? En un altar, en un local a nivel, digamos, físico, y eso genere, separado de la persona, ¿no? Ni siquiera está haciéndole una intervención médica, quirúrgica de ninguna forma? ¿Cómo puede ser posible que, que ese procedimiento mágico genere un cambio en la salud, ¿no? Y eso se da, o un cambio en el destino de la persona, o un cambio en su fortuna, en su suerte? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un mecanismo
externo aparentemente a la persona, ¿no? A través de una ritualización, pueda generar un cambio frecuencial, incluso hasta genético, en la persona, ¿no? En un individuo al cual va ofrecido esa ritualística, ese procedimiento. Y la respuesta a eso está justamente en los orishas, en esos seres primordiales, energéticos, que como son los configuradores de todo este mundo material, son realmente con su cuerpo, todo este mundo existe porque es desdoblamiento de su propia esencia, de su propio cuerpo. Nosotros al entrar en contacto con esa inteligencia, podemos nosotros alterar la realidad, porque toda la realidad está generada por el cuerpo de esos seres con los cuales nosotros interactuamos a través del proceso mágico, ¿no? Entonces, en nuestro cuerpo están esos orishas primordiales, pero también está en nuestra parte psíquica, en nuestra parte mental y en nuestra parte espiritual. Y aquí es el punto, regresamos al principio, y es el punto fundamental de esta disertación, en la cual nosotros debemos entender que nuestra forma física es un resultado de las bases puestas en el astral, energéticas, pero que esas bases energéticas puestas en el astral son resultado de las bases puestas en el mental, en un plano superior. Y esa base mental tiene como resultado un fundamento todavía más primordial en lo espiritual, que es nuestra, digamos, nuestra configuración inicial. Y este es el nivel al que llega el Odu de Ifa, el Odu Orisha, la configuración Orisha original, la configuración Elohim que nosotros tenemos cada uno como individuo de forma única. Ese es nuestro Odu individual. Los africanos tienen un entendimiento muy bello y es de las pocas culturas, digamos, actuales que ha permanecido viva hasta la actualidad. No quiere decir que sea la única. Todas las culturas chamánicas tienen ese entendimiento, pero sí es una de las que tienen una ritualística y todo un conocimiento computacional de esta información más desarrollado. Yo me atrevería a decir que Ifá y toda la codificación china del Tao son aquellos, y la hindú, bueno, todas las culturas ancestrales tienen este conocimiento, pero una de las que llegan al menos a América Latina, que nos toca a nosotros en América Latina, eh, de las cuales nos toca beber o abrevar de una forma más directa por, eh, por destino cultural, por destino sociocultural, ¿no? Por todo este proceso de, de, de mezcla, ¿no? Entre el entendimiento africano y el latinoamericano, es, bueno, toda esta parte del conocimiento africano yoruba, ¿no? Que en nuestra latitud se entiende como en religiones ocultos que se practican en países como Brasil, en Cuba, en, en México, ¿no? Y en muchas partes de Latinoamérica que son como el candomblé, la umbanda, la quimbanda, la santería, etcétera, que son vertientes que mantienen vivo este conocimiento de la relación de los orishas con la vida humana, que son las fuentes de la naturaleza, y cómo trabajar con ellos. Porque una cosa muy diferente es tener conciencia de ellos, que es el paso inicial, pero ellos tienen ya miles y miles de años de codificación de cómo se trabaja en un proceso mágico con los orishas primordiales, con los seres primordiales de la naturaleza, ¿no? Y eso ya es una explicación que haremos, si hay oportunidad, en otro video. Los africanos, y dentro de estos cultos, como el candomblé o la santería, se tiene el entendimiento fundamental de aquello que se conoce como el arauto o el orisha tutelar, el orisha de cabeza. Nosotros lo único en el mundo católico
¿no? Que llegó hasta nosotros como una parte de entendimiento de este ser específico que te apadrina y que te cuida en todo momento y que funge como un mentor, es el ángel de la guarda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es lo único que nosotros tenemos de forma sociocultural como más accesible al entendimiento de esa entidad espiritual, esa entidad primordial en un nivel superior que te cuida y te apadrina, ¿no? Pero los africanos y todas las personas que tienen un acercamiento a la cultura orisha tienen el entendimiento, por ejemplo, el ritual vudú de Haití es completamente un ritual que le tiene mucho miedo a la gente por ignorancia y verdaderamente, bueno, no nada más por ignorancia, sino que es un rito en el que se hacen realmente cosas muy sorprendentes y muy fuertes, de mucho cuidado, de extremado respeto, como todo culto, pero tiene como su fundamento real el, el- la conexión con los orishas. Es lo mismo, ¿no? El vudú es eso, una conexión directa y muy fuerte con los espíritus de la naturaleza, con los orishas. Y bueno, ten- tanto dentro del candomblé como en la santería, como en el vudú, se tiene el entendimiento de que cada persona nace con una configuración específica, jerarquizada, en la cual hay como punto principal de emanación, como punto rector y como configurador del destino de la persona en todos los niveles, una inteligencia central y principal que se le llama el orisha de cabeza, ¿no? Es decir, que cada persona se tiene el entendimiento de que cada persona está apadrinada o nace bajo el auspicio espiritual de uno de esos seres orisha primordiales. Todos tenemos absolutamente todos. Existe, por ejemplo, ¿no? Ahora recuerdo un ejemplo en la astrología, ¿no? Es que yo nací en cierto signo, entonces yo soy de este elemento. Ah, no, es que yo soy fuego. Ah, no, yo soy agua. Ah, no, yo soy tierra, yo soy aire. Y no es cierto. Todos somos absolutamente todo. Todos tenemos los cuatro elementos. Todos tenemos dentro de nuestro cuerpo, somos un fractal de toda la naturaleza. Todos tenemos absolutamente todo dentro. La única diferencia es cuál es el dominante. Y este es un punto fundamental para entender la forma. La dominancia. ¿Cuál es la dominancia? Porque la dominancia es lo que genera todas las variabilidades y todas las diferencias en la forma. Es decir, nosotros, si lo resumimos en cuatro elementos, tenemos tierra, fuego, viento y agua, ¿no? Y no hay un ser humano en este planeta que no tenga todos, porque todos son bloques fundamentales para la vida, ¿no? Pero lo que sí existe es un acomodo, un balance específico entre cada uno de esos elementos, lo cual genera una condición de predominancia. Y esa predominancia es lo que genera las diferencias entre, primero, físicas, morfológicas, fisiológicas, pero también en cuanto a personalidad, en cuanto a destino y en cuanto a función espiritual. El entendimiento africano del orisha de cabeza, del arauto, es exactamente eso, ¿no? Existe un ritual muy bello y bastante complejo porque son varios días de consagración en el cual una persona se le hacen todo una serie de ritos de purificación, ritos de conexión a través de procedimientos mágicos y en el cual a la persona se le permite el entendimiento de su propio Odu, de su propia configuración específica, espiritual, energética, y que se da a conocer ya canalizado por el sacerdote, no lo canaliza cualquier persona, sino un sacerdote autorizado por las mismas conciencias Orisha, que le entrega su codificación llamada Ita. El Ita
es todo ese escrito que canaliza el sacerdote en el momento de tu consagración, que te dice, por ejemplo, en tu vida tú tienes que, te dice todo tu camino de evolución, te dice tus tabús, por ejemplo, todas aquellas cosas que tú tienes que evitar, no por un castigo, sino porque son cosas dentro de tu configuración energética que si tú te apegas a ellas, tu configuración se desencuadra y se vuelve desarmónica. Y en vez de generarte evolución, te generan atraso. Y esos tabús pueden ser cosas tan simples o que parecen tan absurdas como vestirte de cierto color, o comer cierto tipo de legumbres, o ir a cierto tipo de lugares, ¿no? O juntarte con cierto tipo de personas o ir a cierto tipo de lugares. Hay gente, por ejemplo, que tiene tabú, por ejemplo, ¿no? Manejar coches rojos. Puede manejar coche blanco, coche negro, coche azul, coche gris, coche menos el rojo. Y uno se podría pensar, pero pues, ¿qué tiene rojo, no? ¿Qué tiene el coche rojo? No, pues genera una frecuencia, no, que interferiría con la persona, que podría desembocar, no sé, en un accidente o en algo negativo que pudiese coartar el correcto desenvolvimiento de la vida de una persona. ¿Me explico? Entonces, en ese ITA, la parte fundamental que se entrega y que se da a conocer, aparte de todo ese esquema evolutivo y todo ese esquema de cosas que uno debe evitar para poder seguir correctamente el esquema evolutivo de cada uno, se revela la identidad de cuál es ese orisha primordial, esa conciencia Elohim, esa conciencia espiritual primordial que se aloja en Ori. Por eso se llama orisha, porque Oris es la cabeza y que sirve de nexo principal entre la personalidad inferior de uno y la personalidad superior de uno. Es el mentor que digamos que está más presente y más actuante y que tiene más, digamos, interés y función en conectarlo a uno con su parte, con su propia parte superior. No. Y porque al final de cuentas la parte superior de cada uno también es origen de la codificación de los orishas primordiales en un nivel todavía más arriba, ¿no? Es todo un desdoblamiento, digamos, bastante complejo y requeriría un poco más de amplitud para poder explicarlo en su totalidad en un video de esta forma. Esta también es una introducción, digamos así, que de mayor información que vamos a ir compartiendo para el entendimiento de estas ideas. Por ahora, ya creo que ya es una hora de transmisión, pero sí me gustaría redondear dejando claras algunas ideas que van a ser después un pábulo o un trampolín, una plataforma para siguientes explicaciones posteriores. Esta disertación tuvo como objetivo el entendimiento de que toda esta parte física material es un desdoblamiento de algo superior, de un plano sutil que comienza siendo primero pensamiento, que primero comienza siendo forma en, en la idea, antes de ser forma en lo físico. Comienza siendo forma en la idea. Y que esa forma ideal que nos configura genera todas esas diferencias que nosotros vemos entre cada individuo. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué me gustan estas cosas? ¿Por qué mi destino es de esta forma? ¿Por qué tiendo a vivir de cierta forma y no como otras personas? ¿Cuáles son mis limitaciones? Todo eso viene en nuestra configuración y esa configuración se expresa sí o sí, está asentada esa configuración en nuestra genética. Por eso insisto tanto en el entendimiento de nuestra propia genética y de los procesos que lo configuran. Y ahora, esa configuración no se configura sola, sino que hay toda una serie de conciencias creacionales, fundamentales, primordiales, que, que hacen justamente de genetistas, justamente de organizadores de esas diferentes posibilidades,
de esas diferentes eh, materias primas que existen, que tenemos todos por igual, pero que las van ordenando para generar diferentes combinaciones. La finalidad de tener diferentes combinaciones y de tener toda esta pluralidad en la forma, en la personalidad, en la estructura, tiene como objetivo la investigación. Regresamos a lo mismo. Si nosotros todos tuviéramos exactamente la misma codificación y fuéramos exactamente iguales, o no hubiera tanta variedad en la forma, en el pensamiento, en el sentir, perdón, entonces la capacidad de obtener experiencia, de obtener información o de experimentar el mundo estaría muy sesgada a obtener esa experimentación, esa información del mundo, estaría muy sesgada a ser muy parecida, ¿no? Todos experimentaríamos el mundo igual, todos experimentaríamos, tendríamos el mismo tipo de afinidades y poco a poco ahí estancaríamos nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad de percepción y nuestra evolución como colectivo humano. Pero por eso es tan interesante y tan importante toda esta variedad que hay en la genética, que se manifiesta como diferencias en la forma, como diferencias en el intelecto, en la sensibilidad, porque eso permite una gran amplitud para experimentar a través del código que nos unifica, que es el código Adán-Kadmon, que después va a llevar toda esa energía a la supramónada de Mika, Adán-Kadmon, ¿no? Pero se le da toda esa posibilidad de pluralidad con otras, de esa fusión de su propio código genético con otros códigos genéticos, para que exista esa pluralidad para la experimentación desde diferentes ángulos, desde diferentes formas, desde diferentes capacidades de entendimiento, lo cual enriquece a este experimento humano de forma exponencial. Esa es la razón de la variedad y de la multitud. Entonces, es muy importante y el objetivo de estos, digamos, videos o de explicaciones posteriores va a tener como objetivo el entender, el dar las herramientas para que cada persona entienda por su propia cuenta su propia forma y que a través del entendimiento de su propia forma, que puede comenzar como en el simple entendimiento de su configuración física, que puede entender su configuración energética, su configuración mental y que lo lleve a entender su propia configuración espiritual y que tenga las herramientas para que cada persona por sí misma pueda entender qué está pasando con su vida, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, qué tiene que... Es una herramienta más. No quiere decir que esto sea el Evangelio, que tenga que ser la verdad para todos, que sea la única forma de acceder a ese conocimiento. No, pero es una herramienta más a través del entendimiento de la forma. La humanidad hasta este momento ha vivido muy interferida con muchas, sí, interferencias, muchas energías parasitarias, digámoslo de alguna forma, que le han impedido el desarrollo de su propia percepción y de su conexión con todas esas partes genuinas de sí mismo, que le permitan entender cuál es su función, qué hace aquí, hacia dónde va, por qué es como es, etcétera. Pero poco a poco, conforme todas esas interferencias se vayan deshaciendo, se vayan desintegrando, y cuando la humanidad entre a un estado de conexión espiritual ya genuino, sin interferencia, va a ser muy necesario que cada persona entienda, bueno, ya llegué aquí, ya entendí que debo de ser, que debo de entrar en una frecuencia crística. Ok, que sigue, ¿no? Y por eso repito, no, esta información no es un mensaje del despertar propiamente, sino ya es para un segundo paso de personas ya como en ese comenzar a entender hacia dónde tienen que perfilarse, pero yendo un poquito más allá, ok, ya llegué a este nuevo colectivo humano, ya soy una semilla, quiero ser una semilla de este nuevo cambio. Ahora, ¿qué me corresponde? Ahora, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi tesis de titulación, digamos, ¿no? Porque estamos aquí nosotros buscando una maestría evolutiva
Pero esa maestría no nada más es así. No, no. Tal vez haya personas con proyectos más simples o más sencillos que otras, pero también hay diferentes tipos de maestrías. Yo les comparto nuevamente la mía, mi maestría, digamos, mi proyecto de titulación es nuevamente la compaginación genética con las razas sirénidas, las razas intraoceánicas, ¿no? Que llegue un momento en el que el ser humano pueda convivir nuevamente con las sirenas en el océano y no nada más eso, sino que pueda haber un proceso en la cual algunos humanos podamos regresar y adaptarnos nuevamente al agua, a una vida acuática, no junto con las sirenas y los tritones que ya están ahí en el océano, ¿no? Eso es un proyecto ese es un proyecto personal, ¿no? Digamos. Y este es, digamos, mi proyecto de titulación de tesis de en este, en este plano. Pero así como existe este proyecto, ¿no? Que yo tengo, que es muy personal mío, no tiene que ser porque estar compartido por toda la población, pero sí cada persona va a ir encontrando su propio proyecto, ¿no? Y eso tenemos que tener conciencia de que ya en el siguiente nivel evolutivo, todas esas cosas que nosotros creíamos como imposible, ya no son imposibles, ¿no? Ya vamos nosotros a tener la capacidad creadora, la capacidad creativa, ya con una posibilidad de manifestación más fuerte, más intensa, que nos va a permitir desbloquear todas esas partes que creíamos que no eran posibles y volverlas posibles. Entonces, mi comentario final, perdón, para esta disertación es justamente abogar para que todas aquellas personas conectadas empiecen a reconectar verdaderamente con su propio proyecto, con su propio propósito, que en mi caso es un proyecto de desarrollo genético, pero para otras personas puede ser una cosa completamente distinta. Y estas herramientas del entendimiento de la forma, cuál es mi orilla tutelar, cuáles son las diferentes combinaciones, y lo que vamos a ir viendo poco a poco es cómo la forma física, cómo los diferentes signos, ese es el siguiente punto importante, cómo los diferentes signos que se manifiestan en nuestro cuerpo nos van a ir dando pistas de qué es lo que, de cuál es nuestra configuración primordial. Y el entendimiento de nuestra configuración primordial nos va a llevar a un encuadre ya muy directo hacia el camino que debemos seguir, ¿no? Digo, repito, no es la única herramienta, pero bueno, yo aquí estoy poniendo mi granito de arena tratando de apoyar en este proceso de despertar y de entendimiento. Les agradezco a todos de todo corazón por darse el tiempo nuevamente de mirar estos videos. Espero que la información haya sido interesante y relevante para ustedes. Sus comentarios y todas sus compartencias son muy bienvenidas. Y les agradezco de todo corazón por estar aquí al- a- a- por estar en contacto, ¿no? Y por su atenta escucha. Los saludo nuevamente, mi nombre es Rodrigo García, soy Lirán Nemot y nos vemos pronto. Hasta luego.